Hello everybody, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy bien. Este es mi primer video, dando sobre cursos de inglés. Soy estudiante de inglés y quiero compartir mis conocimientos para los que recién están aprendiendo inglés, los principiantes. Y como este es mi primer video, aquí tenemos un tema muy importante que es los pronombres acusativos. Normalmente ya conocen los pronombres personales, que son I, me, you, she, he, son pronombres personales. Pero en este caso estamos tomando los pronombres acusativos. ¿Qué quiere decir? Que los pronombres acusativos nos dan una idea de, son unos pronombres que ayudan a una oración a indicar a la persona. O sea, me refiero a que cuando se hace una oración, en un verbo, por ejemplo, yo le compré un regalo, quiere decir que yo compré un regalo a una persona, o sea, a un sujeto, a un pronombre, es el pronombre acusativo. Entonces aquí tenemos el pronombre acusativo, tenemos me, que quiere decir a mí, you, a ti, him, a él, her, a ella, it, a ello, cosa, animal, us, a nosotros, you, a ustedes, them, a ellos. Bueno, estos pronombres nos ayudan a poder identificar a quién va dirigida la acción, o sea, la acción del verbo, a quién va dirigida. Por ejemplo, tenemos acá unos ejemplos, pronombres acusativos, examples. He wrote me a letter, que quiere decir él escribió a mí una carta. En pocas palabras, es que se lee de esa manera en inglés, se traduce al español de esa manera, pero en nuestro idioma no es traducido de esa manera. En nuestro idioma es traducido de la forma: él me escribió una carta. Pero en el inglés, este pronombre acusativo, que es me, quiere decir a mí. O sea, él escribió a mí una carta. Va seguida del verbo. Este verbo está en pasado, wrote, verbo escribir, write. Pero este me es un pronombre acusativo que refiere a la persona. ¿A quién escribió la carta él? A mí, a letter. Y como lo vuelvo a repetir, me viene a ser el pronombre acusativo. En nuestro idioma lo entendemos como él me escribió una carta. Quiere decir que el pronombre acusativo en español es me, pero en inglés primero va el pronombre personal, luego el verbo y luego el pronombre acusativo y luego el objeto directo. Entonces tenemos aquí otro ejemplo. I accused you for that. ¿Qué quiere decir? Que yo acusé a ti, pronombre acusativo de you, a ti. I accuse you for that, por eso. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que yo me estoy refiriendo a la segunda persona, que es you, pero en pronombre acusativo. O sea, estoy refiriéndome a una persona. Yo, en pocas palabras, esta oración quiere decir: yo te acusé por eso. O sea, quiere decir que el verbo que está en pasado, it, y el pronombre acusativo you. I accuse you. En pocas palabras, en español, traducido literalmente, quiere decir: yo acusé a ti por eso. Pero en español lo entendemos: yo te acusé por eso. Es un poco complicado traducir el inglés al español, pero como nosotros queremos, no es así. En el inglés tiene otra estructura y en el español también tiene otra estructura. Quizás en otro video explique un poco mejor sobre eso, para poderlo entender un poco mejor, ya que en español también tenemos pronombres acusativos, pero que en este momento solamente lo he traducido en su manera más exacta, más directa. Pero también en español también
los pronombres, que son también un poco diferentes. Pero eso ya lo veremos en otro tema, en otro video. Ahora tenemos otro ejemplo. Mia helped us for the exam. ¿Qué quiere decir? Este es el pronombre principal, el pronombre personal. Help es el verbo, está en pasado, como ven acá, et, termina en et. Y us viene a ser el pronombre acusativo. ¿Qué quiere decir us? Quiere decir a nosotros. O sea, a nosotros. Mia ayudó. ¿A quién? A nosotros. Como pronombre. ¿Para qué? For the exam. Para el examen. Entonces, ¿qué quiere decir? Mia ayudó a nosotros por el examen. Que en español se traduce como Mia nos ayudó para el examen. Mia nos ayudó. Ese nos viene a ser también un pronombre. El pronombre acusativo, pero en español. Pero aquí damos a entender que la estructura del inglés es de esta forma. Pronombre, verbo en pasado, past, y pronombre acusativo. For the exam, el objeto directo. Ahora vemos el otro ejemplo. I showed him my trophies. ¿Qué quiere decir? Que I, que soy yo, pronombre personal, showed, mostrar, el verbo mostrar, showed, está en verbo en pasado, him. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué quiere decir? A ver, him. Him viene a ser el pronombre acusativo. Him, aquí está, él, a él. Es el pronombre acusativo de la tercera persona, que es he, en masculino. Him. Acá tenemos a him. Este es el pronombre acusativo. Showed es el verbo que está en pasado. I showed him my trophies. My trophies, mis trofeos. Como vuelvo a repetir, aquí tenemos el pronombre acusativo him, que significa a él, que es la tercera persona en masculino. Y como vuelvo a repetir, vuelvo a decir I showed him. ¿Qué quiere decir en esta frase? Voy a traducirla literalmente como está en la frase al español, no como lo decimos nosotros, sino como está acá. Yo mostré a él, my trophies, mis trofeos. Entonces, eso es traducido directamente al español tal como está aquí, literalmente. Pero en nuestro idioma lo entendemos de otra manera. Nosotros nos decimos, yo le mostré mis trofeos. O sea, le, ¿qué quiere decir? A él. Le es un pronombre también. Pero aquí se entiende de otra manera. Esta es la estructura afirmativa del inglés. Este es el verbo en pasado. Past. Como van entendiendo, estos pronombres nos ayudan a darle un sentido a quién va dirigido la acción. Por ejemplo, yo escribí, yo acusé, Mia ayudó, yo mostré. Y bueno, acá tenemos otro ejemplo para continuar, ¿no? Pero acá dice yo mostré, yo ayudé. Pero ¿qué quiere decir? Que estos pronombres dan a entender a quién le está mandando. Entonces no podemos escribir he wrote, él escribió a mí, o sea, I. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque este es un pronombre personal, que es como un sujeto, pero aquí no está funcionando como tal, sino está funcionando como pronombre acusativo. ¿Qué quiere decir acusativo? Que se dirige a una persona, que se dirige a alguien, a una persona. En este caso es a mí, pero no pongo I, sino pongo me. Igualmente pongo, si es a la segunda persona, es you. En este caso sí tiene igualdad, you. No hay ninguna diferencia entre los pronombres personales que el acusativo así. Por ejemplo, en him es a él. Por ejemplo, aquí tenemos I showed him my trophies. ¿Qué quiere decir? Que him, en vez de poner, a veces que se equivocan algunas personas en escribir y en vez de poner him ponen he, y eso está mal. He no es acá. Por ejemplo, si yo escribo I showed him, a él, my trophies, estamos metiendo un error porque ese es un pronombre que no
no va, porque es una diferente estructura. Estamos hablando de pronombres acusativos, de a quién se le dirige. Pero en vez de marcar he, se pone him, que es su pronombre acusativo de este pronombre, he, de la tercera persona en plural, en singular. Entonces, como vemos acá, I showed him my trophies. Yo le mostré mis trofeos. Ahora tenemos otro ejemplo más, que es he loves her a lot. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos el pronombre personal, que es el sujeto, el verbo y el objeto directo. ¿Qué queremos decir acá? He sabe que loves es amar. Her. Entonces, ¿qué quiere decir con her? Her viene acá, a ella, ¿no es cierto? A ella, que es el nombre acusativo de she. Es el nombre acusativo de she. A ella. Entonces, cuando dice él ama, he loves, él ama a ella, o sea, quiere decir her, a ella. No podemos poner she, porque si ponemos she, estamos cometiendo un error, porque no es un pronombre acusativo. Los pronombres acusativos son estos, que dan un sentido al verbo. ¿A quién va dirigido la palabra? Por ejemplo, ese en español es diferente la explicación. Quizás en un video más adelante le explicaré mejor, pero en la estructura del inglés es como tiene que ser así. Entonces, sigamos. He loves her a lot. Mucho. Mucho o un montón. Como lo decimos nosotros. Entonces, tenemos acá que es el sujeto, el subject y el verbo. Este verbo está en presente. Entonces, he loves her a lot. Entonces lo traducimos literalmente como está en la estructura, que quiere decir él ama a ella un montón. Entonces vemos que acá está cumpliendo la función, este pronombre acusativo está cumpliendo esta función de saber a quién le está mandando. En español normalmente diríamos, ¿no? Él la ama. Él la ama. Pero ¿qué pasa aquí? Acá tenemos el sujeto, que es el pronombre personal. Y acá tenemos el pronombre acusativo, que en español es así. Él la ama. Este es el verbo. ¿Qué pasa acá? He loves her. En inglés, para referirse a quién amamos o a quién dirigimos la acción de una persona a otra, ya sea tercera o segunda o primera persona, en este caso, en inglés tiene esta forma de mandar, de dirigirse. Por ejemplo, tenemos acá los pronombres acusativos, que son estos. Con esto podemos trabajar de cualquier manera, de cualquier forma, pero no podemos poner el pronombre personal directo. Ustedes saben que el pronombre personal de mí es I, you, que se mantiene igual, he, she, it, we, you y they. Pero en este caso tenemos que poner esto de acá, her, que es el pronombre. Y aquí en español, la viene a funcionar como her. Ese es otro tema, ese es un tema ya más distinto. Eso ya es gramática española. Pero más o menos quiero dar una idea. Y bueno, tenemos otro ejemplo, dos ejemplos más para terminar. John liked me for the other reasons. ¿Qué quiere decir? Tenemos acá el sujeto, que es el pronombre, el noun. Tenemos el verbo, que está en pasado, liked me, que es el pronombre acusativo de I, a mí. Entonces, for other reasons, por otras razones o motivos. Entonces, nos damos cuenta nuevamente que acá está trabajando el pronombre acusativo, que es me, que soy yo. John mintió a mí. En español lo decimos, John me mintió por otras razones. O sea, no es lo mismo combinar el inglés con el español. O sea, el inglés tiene esa forma y el español es otra forma. A veces nosotros confundimos, ¿no? Queremos traducirlo tal como es en español, pero no, eso es imposible, no se puede. Y bueno, por último tenemos el último ejemplo. The teacher learned